Almohadilla Roteiro, la niñera acunaba al bebé en la cuna, hasta que el millonario vio algo que lo dejó sin aliento. Aquella noche comenzó como todas las demás en la mansión de los Valverde. La cámara se acerca lentamente a la imponente residencia en la zona más exclusiva de la ciudad, donde las luces doradas iluminan jardines perfectamente cuidados. Es casi medianoche y la brisa mueve suavemente las cortinas de seda de una ventana del segundo piso. Pero lo que el millonario estaba a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. Esta es una historia sobre secretos, lealtad y un momento que nadie podría prever. Eduardo Valverde había construido un imperio desde cero. A sus 42 años, era dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, autos importados, cuentas bancarias millonarias. Sus trajes eran hechos a medida en Italia, sus relojes valían más que una casa promedio, y su nombre aparecía regularmente en las listas de los hombres más poderosos e influyentes de la región. Pero había algo que el dinero no podía darle: tiempo. Tiempo para su familia. Tiempo para su pequeño hijo, Mateo, de apenas 8 meses, que crecía en los brazos de otra persona mientras Eduardo pasaba 18 horas al día encerrado en su oficina o viajando por el mundo cerrando negocios millonarios que sumaban más ceros a sus cuentas bancarias. La esposa de Eduardo, Sofía, también provenía de una familia acomodada. Dividía su tiempo entre eventos benéficos, cenas elegantes y tardes en el spa. No era una madre ausente por mala voluntad, sino por una vida que siempre le enseñó que ciertas tareas debían ser delegadas. Para ella, contratar a la mejor niñera disponible era la forma correcta de asegurarse de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba. Era, en su mente, un acto de amor, darle a Mateo el cuidado más experto posible. Fue así como llegó Valentina a sus vidas hace 6 meses. Valentina tenía 26 años y venía de un pequeño pueblo en la provincia, donde la vida era simple pero las personas sabían el verdadero valor de las cosas importantes. Había estudiado puericultura en la capital con una beca que consiguió gracias a sus calificaciones excepcionales, y tenía referencias impecables de otras familias adineradas donde había trabajado anteriormente. Durante la entrevista, Sofía quedó impresionada por su profesionalismo, su dulzura natural y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cuidar niños. Había algo genuino en ella, algo que no podía falsificarse ni comprarse. Eduardo apenas estuvo presente en esa entrevista, solo asintió distraídamente desde su teléfono mientras cerraba otro negocio de varios millones, confiando plenamente en el criterio de su esposa para este tipo de asuntos domésticos. Los primeros meses transcurrieron sin problemas aparentes. Valentina se mudó a la habitación de servicio de la mansión, un cuarto pequeño pero cómodo con baño privado y una ventana que daba al jardín trasero. Se hizo cargo completamente del pequeño Mateo desde el primer día. Despertaba con sus llantos en la madrugada, cuando el resto de la casa dormía profundamente, lo alimentaba con paciencia infinita, lo bañaba cantándole canciones suaves, jugaba con él durante horas en la alfombra de su habitación, le leía cuentos aunque el bebé todavía no entendiera las palabras, le cantaba canciones de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña en aquel pueblo lejano. El bebé empezó a sonreír cada vez que veía su rostro, sus primeras risas fueron para ella, sus manitas se extendían buscándola cada vez que entraba en la habitación, y cuando tenía miedo o estaba incómodo, solo ella podía calmarlo completamente. Eduardo apenas veía a su hijo. Salía de casa a las 6 de la mañana, antes de que los primeros rayos de sol tocaran las ventanas de la mansión, y regresaba a las 10 u 11 de la noche, cuando Mateo ya llevaba horas dormido en su cuna. Los fines de semana tenía compromisos de negocios que no podía cancelar, comidas con inversionistas, campos de golf donde se cerraban acuerdos mientras se fingía disfrutar del deporte, o simplemente estaba demasiado agotado para hacer algo más que revisar correos electrónicos desde el sofá de piel italiana de su despacho privado. Sofía al menos pasaba algunas horas con el bebé durante las tardes, pero siempre con Valentina presente, siempre con la seguridad de que si algo salía mal, si Mateo lloraba demasiado o necesitaba algo que ella no sabía cómo darle, la niñera estaría allí para resolverlo inmediatamente. Una noche de viernes, Eduardo regresó más temprano de lo habitual. Había cancelado una cena de negocios con unos inversionistas japoneses porque tenía un fuerte dolor de cabeza que ni siquiera las pastillas más caras podían aliviar. Eran las 9 de la noche cuando entró silenciosamente a la mansión, aflojándose la corbata de seda que de repente le parecía un instrumento de tortura. La casa estaba en un silencio inusual. Sofía había ido a una gala benéfica en el hotel más lujoso de la ciudad y no regresaría hasta después de medianoche. El personal de servicio ya se había retirado a sus habitaciones después de completar sus tareas del día. Eduardo subió las escaleras de mármol italiano con la intención de ir directamente a su habitación,
tomar un analgésico fuerte y perderse en el sueño. Pero algo lo detuvo en el pasillo del segundo piso. Una luz suave, casi dorada, salía de la habitación del bebé al final del corredor. Y entonces lo escuchó, una voz dulce, casi un susurro musical, cantando una canción de cuna en un dialecto que reconoció vagamente como el de las provincias del interior. La voz de Valentina. Algo en ese momento hizo que Eduardo se detuviera en seco. Quizás fue la ternura pura que había en esa voz, una ternura que no había escuchado en mucho tiempo. Quizás fue la culpa que había estado acumulando en su pecho durante meses, como una piedra que crecía día tras día. Quizás fue simplemente curiosidad, o tal vez un instinto paternal dormido que despertaba de repente. Se acercó lentamente a la puerta entreabierta y miró hacia adentro con cuidado, asegurándose de no hacer ruido, conteniendo incluso la respiración. La escena que vio lo dejó completamente paralizado, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en su vida. Valentina estaba sentada en la mecedora de madera junto a la cuna, con Mateo en sus brazos. La luz tenue de la lámpara de noche con forma de luna iluminaba sus rostros con un resplandor casi mágico. El bebé estaba casi dormido, con sus pequeños dedos regordetes aferrados firmemente al uniforme de la niñera, como si temiera que ella desapareciera si la soltaba. Ella lo mecía suavemente, con un ritmo perfecto que había aprendido después de cientos de noches idénticas, cantando con una voz tan llena de amor genuino que Eduardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho, como si una grieta apareciera en el muro que había construido alrededor de su corazón. Pero no fue solo eso lo que lo dejó sin aliento. Fueron las lágrimas. Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, brillando como diamantes bajo la luz suave. No eran lágrimas de tristeza común, ni de frustración o cansancio. Eran lágrimas de un amor profundo y desgarrador, de una conexión que iba más allá de lo profesional, más allá de lo que un contrato laboral podría definir. La forma en que miraba a Mateo, con esos ojos llenos de adoración absoluta, la forma en que sus labios rozaban suavemente su frente en besos tan delicados como plumas, la forma en que su mano temblaba ligeramente mientras acariciaba el cabello suave del bebé, todo revelaba una verdad que Eduardo no estaba preparado para enfrentar. Eduardo observó en silencio, sin atreverse a moverse ni un centímetro, casi sin respirar. Escuchó cómo Valentina le susurraba al bebé entre las estrofas de la canción, palabras que claramente no estaban destinadas a ser escuchadas por nadie más, mi pequeñito hermoso. Mi angelito precioso. Te amo tanto, tanto. Aunque no seas mío, aunque nunca puedas ser mío, eres todo mi mundo. Eres la razón por la que me despierto cada mañana con una sonrisa. Perdóname por amarte más de lo que debería. Perdóname por ser egoísta y desear que me necesites siempre, que nunca crezcas, que nunca dejes de buscar mis brazos cuando tienes miedo. En ese momento devastador, Eduardo comprendió algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esta joven mujer de 26 años, esta extraña que había entrado en sus vidas solo 6 meses atrás, amaba a su hijo de una manera que él, el padre biológico, el hombre cuya sangre corría por las venas del bebé, no había logrado demostrar en 8 meses de vida de Mateo. Valentina había llenado completamente el vacío que él y Sofía habían dejado. Se había convertido en la verdadera madre de Mateo en todo excepto en nombre y sangre. Era ella quien conocía cada uno de sus gestos, quien sabía exactamente qué significaba cada tipo de llanto, quien había estado presente en cada momento importante de su corta vida. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Eduardo se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo que sus piernas flaqueaban y temiendo que pudieran ceder en cualquier momento. Su respiración se volvió irregular. ¿Qué clase de padre era? ¿Qué clase de hombre había sido, tan obsesionado con construir un imperio financiero que había olvidado construir una familia real? Había contratado a Valentina para que cuidara a su hijo, pero en realidad había contratado a alguien para que hiciera el trabajo que él debería estar haciendo, para que ocupara el lugar que él debería estar ocupando. Pero había algo más en aquella escena que lo perturbó profundamente, algo que iba más allá de su propia culpa. La devoción de Valentina era hermosa y desgarradora al mismo tiempo. ¿Qué pasaría cuando Mateo creciera? ¿Qué pasaría si algún día él y Sofía decidían que ya no necesitaban una niñera, que el niño ya era lo suficientemente grande para ir a la escuela, para ser independiente? Valentina había entregado su corazón completamente, sin reservas, sin protecciones, a un niño que no era suyo, a una familia que podría despedirla en cualquier momento con solo un mes de aviso y una indemnización. Y Mateo, su pequeño Mateo, estaba formando su vínculo más fuerte, su apego más profundo, con alguien que técnicamente era solo una empleada, alguien que podría desaparecer de su vida de un día para otro.
Eduardo retrocedió lentamente por el pasillo, con pasos tan cuidadosos como los de un ladrón, sin hacer el más mínimo ruido. No quería interrumpir aquel momento sagrado. No sabía qué decir ni qué hacer con todo lo que acababa de presenciar. Se encerró en su despacho de caoba y cuero y se sirvió un whisky de 30 años que costaba más que el salario mensual de Valentina, pero que no pudo beber. Se quedó allí sentado en la oscuridad durante horas, con el vaso intacto en la mano, pensando, reflexionando, sintiendo el peso aplastante de sus decisiones, de todas las elecciones que había hecho que lo habían llevado a este momento. A las 2 de la madrugada, escuchó a Sofía regresar de la gala. Escuchó sus tacones de diseñador repiqueteando en el mármol, su risa cristalina al hablar por teléfono con alguna amiga sobre lo maravilloso que había estado el evento. Cuando finalmente entró al despacho buscando a su esposo y lo encontró allí sentado en la oscuridad total, se sorprendió genuinamente. ¿Qué haces aquí a oscuras? ¿Te sientes bien? ¿Empeoró tu dolor de cabeza?, preguntó Sofía, con genuina preocupación en su voz mientras encendía una lámpara. Eduardo la miró durante un largo momento, como si la viera realmente por primera vez en años. Tenemos que hablar sobre Mateo, dijo finalmente, con una voz que sonaba extraña incluso para él mismo. Sofía frunció el ceño, confundida, y la preocupación se intensificó en su rostro. Mateo. ¿Le pasó algo? Está enfermo. Está bien. Está bien. Más que bien, de hecho. Está siendo criado por una extraña que lo ama más que nosotros. Que lo conoce mejor que nosotros. Que es más su madre que tú. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación, pesadas y definitivas. Sofía se quitó los tacones lentamente, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar, y se sentó en el sillón frente a su esposo. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo le contó todo lo que había visto. Le describió la escena en la habitación del bebé con cada detalle que había quedado grabado en su memoria, las lágrimas de Valentina brillando bajo la luz, las palabras susurradas con tanto amor que dolían, el amor incondicional que irradiaba de cada gesto de la joven. Le habló de la revelación que había tenido, de la vergüenza profunda que sentía, del miedo paralizante de que estuvieran cometiendo el mayor error de sus vidas, de que estuvieran perdiendo a su hijo sin siquiera darse cuenta. Sofía escuchó en silencio absoluto. Al principio, su expresión fue defensiva, como si fuera a argumentar que contratar a la mejor niñera disponible era exactamente lo que unos buenos padres con recursos debían hacer, que era lo responsable. Pero a medida que Eduardo hablaba, algo en su rostro cambió dramáticamente. La defensa se convirtió en comprensión, luego en horror, finalmente en devastación. Sus ojos se llenaron de lágrimas también. Se llevó una mano temblorosa a los labios. Dios mío, susurró con voz quebrada. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a nuestro hijo? Esa noche marcó un antes y un después en la vida de los Valverde. Durante las siguientes semanas y meses, algo cambió profundamente en la mansión. Eduardo comenzó a llegar más temprano a casa, rechazando reuniones que antes habría considerado indispensables. Empezó a declinar cenas de negocios, a delegar responsabilidades en su equipo ejecutivo. Por primera vez en su carrera meteórica, puso límites firmes a su tiempo de trabajo. Sofía canceló varios compromisos sociales que llenaban su agenda, dejó de asistir a eventos que antes consideraba obligatorios. Ambos empezaron a pasar más tiempo con Mateo, al principio torpemente, sin saber muy bien qué hacer o cómo interactuar con este pequeño ser que parecía preferir los brazos de otra persona. Al principio fue incómodo y doloroso. El bebé lloraba desconsoladamente cuando Eduardo intentaba cargarlo, buscando desesperadamente con la mirada a Valentina. Mateo se mostraba inquieto e irritable en los brazos de Sofía, extendiendo sus manitas rechonchas hacia la niñera, gimoteando hasta que ella lo tomaba. Cada rechazo, cada llanto, cada preferencia obvia por Valentina era como un cuchillo en el corazón de los padres, pero ambos sabían que se lo habían ganado, que era el precio de sus ausencias. Valentina notó los cambios inmediatamente, por supuesto. Al principio estaba confundida por el súbito interés de los señores Valverde en participar activamente en el cuidado de Mateo. Luego comenzó a preocuparse seriamente. Había hecho algo mal. Habían descubierto algún error en su trabajo. Estaban insatisfechos con ella. La iban a despedir. El miedo la consumía cada día. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas, Eduardo la llamó a su despacho. Ella entró con el corazón acelerado, las manos temblando ligeramente, preparándose mentalmente para lo peor, para escuchar que sus servicios ya no eran necesarios. Valentina, quiero agradecerte, comenzó Eduardo, eligiendo cada palabra con extremo cuidado.
Has hecho un trabajo extraordinario con Mateo. Más que extraordinario. ¿Lo amas? Eso es completamente evidente para cualquiera que te vea con él. Y él te ama a ti de una manera que nunca podré agradecerte lo suficiente. Valentina bajó la mirada hacia sus manos, sin saber qué decir, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. Es mi trabajo, señor Valverde. Solo hago mi trabajo. No, Valentina. Es mucho más que eso. Y ambos lo sabemos. Ambos sabemos la verdad. Eduardo se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde podía ver a Sofía intentando jugar con Mateo en el césped. Has sido más madre para mi hijo de lo que yo he sido padre. Has llenado un vacío que yo creé. Y eso tiene que cambiar. No porque hayas hecho algo mal, sino porque yo he hecho todo mal desde el principio. Valentina levantó la vista bruscamente, sorprendida, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr libremente por sus mejillas. No te vamos a despedir, aclaró Eduardo rápidamente, volviéndose para mirarla directamente. Nunca. Eres parte de esta familia ahora, lo quieras o no. Pero las cosas van a cambiar. Sofía y yo vamos a estar más presentes. Vamos a aprender a ser los padres que Mateo necesita y merece. Y esperamos, rogamos realmente, que tú nos ayudes en esta transición. No como una simple empleada que sigue órdenes, sino como alguien que genuinamente se preocupa por el bienestar de nuestro hijo, como la persona que mejor lo conoce en este mundo. Valentina asintió repetidamente, incapaz de hablar, las lágrimas corriendo libremente ahora sin ningún intento de detenerlas. Yo solo quiero lo mejor para él, finalmente logró susurrar entre sollozos. Solo quiero que sea feliz, que crezca rodeado de amor. Lo sé. Créeme que lo sé. Y por eso te estoy infinitamente agradecido. Me mostraste, sin siquiera intentarlo, lo que realmente significa amar a alguien sin condiciones. Los meses siguientes fueron los más difíciles y a la vez los más gratificantes de sus vidas. Requirió paciencia infinita, dedicación absoluta y muchas noches de frustración y lágrimas. Pero lentamente, casi milagrosamente, Mateo comenzó a responder a sus padres. Empezó a sonreír cuando Eduardo llegaba a casa por las tardes. Empezó a extender sus bracitos hacia Sofía cuando ella entraba en la habitación. Los primeros pasos vacilantes del bebé fueron dados hacia su madre, con Eduardo y Valentina observando emocionados y llorosos desde el otro lado de la habitación, aplaudiendo y celebrando como si hubieran presenciado el momento más importante de la historia. Valentina aprendió a dar un paso atrás sin desaparecer completamente de la vida de Mateo. Seguía siendo una presencia amorosa y constante, pero ahora como parte de un equipo, no como la única cuidadora. Le enseñó pacientemente a Sofía las canciones que calmaban al bebé cuando tenía pesadillas. Le mostró a Eduardo cómo sostenerlo exactamente de cierta manera cuando tenía cólicos para que el dolor disminuyera. Compartió generosamente todos los pequeños detalles que había aprendido sobre las preferencias, los miedos, la personalidad única de Mateo. Una noche, casi un año después de aquella noche reveladora que cambió todo, Eduardo entró nuevamente a la habitación del bebé. Esta vez, encontró a Sofía en la mecedora, acunando a Mateo mientras le cantaba suavemente una de las canciones que Valentina le había enseñado. Valentina estaba allí también, doblando ropa limpia del bebé que olía a suavizante y sonriendo con genuina felicidad ante la escena. Cuando vio a Eduardo en la puerta, le hizo un gesto cálido para que se acercara y se uniera a ellos. Eduardo entró silenciosamente y se arrodilló junto a la mecedora. Mateo, ahora con 19 meses, casi 2 años de pura alegría, lo miró con sus grandes ojos curiosos y le tendió una manita regordeta. Papá, dijo claramente, una de sus palabras favoritas ahora. Eduardo sintió que su corazón podría explotar de pura felicidad. Tomó la pequeña mano de su hijo y la besó con infinita ternura. Miró a Sofía, luego a Valentina, y supo con absoluta certeza que habían logrado algo extraordinario. Habían convertido un error devastador en una oportunidad de oro. Habían convertido la culpa paralizante en acción constructiva. Habían construido, finalmente, después de tanto tiempo perdido, una verdadera familia.